El programa de hoy está patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Tavola Calda, ristorante La Cucina Italiana, siempre al Vila. Pescadería Paterdama, con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, aquí Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos iniciando la transmisión de hoy que corresponde al miércoles 17 de septiembre del año 2025. Bienvenidos. Bienvenidos todos a este Arrímate al Mingo por Mingo TV, TEVE. Hoy tenemos un programa especial, al igual que el miércoles pasado. Hoy, de nuevo, Venezuela, desplazamiento, transición, refundación. Segunda tertulia, hoy, transición. Hoy el tema que nos ocupará es transición. Blanca Rosa Mármol va a estar con nosotros, Víctor Maldonado también con nosotros y por supuesto Luis Manuel Aguana también con nosotros en esta segunda entrega, en esta segunda parte de estas tertulias, de esta serie de tertulias que el equipo de producción ha decidido llevarles a ustedes inspirados en un artículo y en varios escritos y en varias propuestas que nos viene haciendo el doctor Luis Manuel Aguana. El programa de hoy, por supuesto, como ustedes saben, está patrocinado por Vila Café. Vila Café estos días no están laborando, no están trabajando, tampoco lo harán la primera semana de enero. Así que los pedidos de ustedes después de Reyes, pues, o sea, fíjense que ahorita viene una fecha, ahorita viene el 31, ¿no? Y después viene Reyes. Reyes, la Nochebuena de Reyes es el 5 de enero, el Día de Reyes es el 6. La gente me imagino que estará retomando sus labores el 7 de enero. Otro terminarán la semana porque creo que ese día cae miércoles y el lunes siguiente es que van a de nuevo a bregar y a guapear. Bueno, eso lo va a hacer Vila Café. Ustedes agradecidos que ellos estén con nosotros acá y agradecidos nosotros con ustedes que hagan sus pedidos a Vila Café, que es un café tostado con el corazón. Aqua Prados no se detiene, como lo hemos dicho en todos estos días, desde que iniciamos el mes de diciembre. Ellos trabajan y están trabajando, ellos están en Galerías Prados del Este, en el sótano del centro comercial Galerías Prados del Este, que como ustedes saben está en Prados del Este, por supuesto. No tiene pérdida, está justo enfrente del autolavado de toda la vida allí y ellos tienen toda la vida con nosotros y nos sentimos muy orgullosos de ese maravilloso y estupendo servicio de embotellamiento de agua que le recomendamos todos los días con Q. Recuerden, insisto, trabajan 31 de diciembre, más no el primero. Y luego todos los demás días. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca es la empresa de seguridad industrial más importante que tiene Venezuela. No nos cansamos de decirlo y además también agradecerle su patrocinio y el orgullo que tenemos de que nos acompañen todos los días acá en el programa. La gente de Produzca está descansando en estos días, cargando las pilas, cargando energías para a partir del 19 de enero comenzar nuevamente. Sin embargo, ellos están activos en las redes sociales, en su Instagram, que es @produzca.ve. De igual manera, cualquier consulta por cualquier eventualidad que usted tenga la puede hacer en www.produzca.com. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, ya en estos días ha bajado la Santa María, como les explicábamos en días anteriores, pero a partir de la primera semana de enero, abiertos de par en par. Usted sabe que Distasi Motors es la onda de los palos grandes, que si usted y tiene con qué y puede estrenar carro nuevo, bueno, véngase a Distasi Motors la primera semana de enero y el test drive está a su disposición para que pruebe los nuevos modelos 2026
que ya están en Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Estamos hablando de la camioneta HR-V y estamos hablando de este carro que es tan familiar y ejecutivo al mismo tiempo, que es el Honda City. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Távola Calda Ristorante los espera hoy. Los espera hoy, amigos. ¿Por qué no se acercan hasta allá? Y la van a pasar rico. Va a ser una experiencia familiar, va a ser una experiencia maravillosa. Recuerden que puede que no puedan, a lo mejor no pueden ir hoy, pero lo pueden hacer mañana sábado o lo pueden hacer el domingo. Son los 3 últimos días de este año en los que usted puede disfrutar y gozar la experiencia gastronómica que significa Távola Calda Ristorante con todos esos platos típicos, auténticos, genuinos de la auténtica sí, cocina italiana. ¡Qué rico! Távola Calda los espera este fin de semana con sus puertas abiertas de par en par. ¿Dónde está Mingo? Bueno, ya van a cumplir 20 años. Távola Calda Ristorante a 1 minuto de la redoma de la Lagunita en el centro comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Távola Calda Ristorante, la cocina italiana sempre al bel limiti del mundo. Seguimos y saludamos también a nuestros amigos de Paterdama. Gran año, de verdad. Y ellos nos indican que les agradezcamos a todos ustedes esa confianza y además el que se pueda calificar a Paterdama como la pescadería de Venezuela, caramba, porque desde el año 1965, imagínense ustedes, ¿cuántos años no son? 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2025, 60 años, va a cumplir 61 años este año. Pescadería Paterdama, allí en la Avenida Victoria, de toda la vida en la Avenida Victoria, pero por la modernidad, por estos tiempos modernos, usted tiene distintas oportunidades. Hacerle seguimiento a su fish truck y el delivery, que es maravilloso. Y entonces usted tiene toda la frescura del mar en su hogar. La cocina de María Torres. Uy, si hablamos de comida en este programa, yo siempre lo digo. Y qué rico, porque toda la publicidad que tenemos de comida es riquísima. ¿Cómo no vamos a hablar de María Torres? Que la pusieron a correr ustedes, bueno, María, bueno, pero se lució, porque es que ella se luce siempre, ella no sabe decirle a la gente que no. Entonces, yo no sé si usted tendrá, y estoy abusando de María, si usted necesita algo para el 31, ¿cuándo es 31? Hoy es viernes, el 31 es el miércoles de la semana que viene. Bueno, pero María nos había dicho de manera estricta que le diéramos a ustedes que solamente 29 y 30 son las entregas y ya terminaron, ya culminó pues la fecha de los pedidos. Sin embargo, ustedes le dicen a María, ay María, yo escuché a Mingo esta mañana hablando de la ensalada de lentejas, chica, y yo quiero esa ensalada de lentejas para disfrutarla el 1 de enero. Pues a lo mejor María hace una concesión, pues, y entonces les prepara esa suculenta y riquísima que yo le sugerí a María desde hace tiempo ya, que la incluyera en el menú. Y me hizo caso y ha sido un éxito. La ensalada de lentejas de María Torres es única, una maravilla. Bueno, no sé si habrá tiempo del pernil, del pavo y de todas de dulce lechosa. Pregúntele a María, ¿no te quedó un dulcito de lechosa por ahí? María, yo lo voy a buscar, no te preocupes. Eso lo conversan con María Torres. Los recuerdos culinarios de siempre. Y Tintorería G-Cleaners están abiertos, así como me está escuchando. Hoy se puede acercar para que el flu del 31 esté impecable, pues, ¿no? Ah, claro, tiene que correr. Esa ropa que usted todavía tiene ahí medio mohosa en el closet, con un plástico por arriba, que ni siquiera ha querido sacarla del plástico, ese vestido, mi querida amiga, que tanto quiere y lo quiere lucir como nuevo el 31 de diciembre, tráigalo hoy viernes. Puede venirlo a buscar. Bueno, va a tener que pedir un servicio express, ¿ok? Si lo quiere lucir para el 31. Pero lo que le quiero decir es que ellos están abiertos, trabajan incluso hasta, bueno, en el Instagram acaban de colocar un post deseando a todos feliz Navidad y cómo va a ser el horario en estos días y los primeros días de enero. Nos sentimos también sumamente orgullosos que la gente de Tintorería y Lavandería G-Cleaners nos acompañe. Se escribe G-Cleaners y se pronuncia, dígalo como yo, G-Cleaners. Están en Mezanina, en el Centro Comercial Galerías Prados del Este. Todo ecológico. Tintorería y Lavandería G-Cleaner, toda tu ropa como nueva.
Amigos, vamos a entrar en materia y les recuerdo que a propósito de un escrito reciente del doctor Luis Manuel Aguana, que llamó Venezuela, desplazamiento, transición y refundación, el equipo de producción de Arrímate al Mingo y de Mingo TV eh, le pidió permiso al doctor Aguana para hacer estas tertulias, pues, en el espíritu, en el marco de estas sugerencias y estos análisis que hace el doctor Aguana. Invitamos a que nos acompañase, eso fue el miércoles pasado, cuando hicimos la primera entrega. Luego invitamos a Blanca Rosa Mármol a que nos acompañara y también a nuestro buen amigo el doctor Víctor Maldonado. En cuanto a la transición, en ese escrito, el doctor Aguana, fíjense qué interesante, y esto para que todos nos insertemos en la que vamos a conversar y a desmenuzar hoy. En la fase de transición, teniendo ya en cuenta que ustedes, bueno, tuvieron oportunidad de digerir y analizar lo que se planteó en la primera fase. Pues aquí la fase de transición, el doctor Aguana, fíjense qué interesante, y yo le decía a Erika ayer y al equipo de producción que sentía que estaban como concatenados los programas que veníamos desarrollando en los últimos días. La dificultad de esta fase transición dependerá de cuál ruta se escoja en la fase anterior. Si el desplazamiento fue violento en cualquiera de sus formas, será violenta la transición, por lo que cobra más importancia contar con una defensa militar clara de la nueva estructura de poder que vendría. Esto sería materia a cubrir en la fase anterior. Sin embargo, no perderé tiempo explorando lo que sería esa hipótesis porque no creo en una solución violenta en la fase de desplazamiento. Me atrevo a afirmar con la mayor seriedad que ningún político opositor en Venezuela está preparado para la desaparición inmediata de quienes nos desgobiernan. Y eso es precisamente porque no existe hasta ahora un plan que aborde todos los demonios que se desatarían de suceder esa eventualidad. Y coloca aquí el doctor Aguana, y esto lo quiero recalcar, la transición se debe entender como el producto de un acuerdo nacional entre todos los factores políticos involucrados en el cambio. Esto a propósito, y ya me voy a referir del más reciente escrito calientico del doctor Aguana de ayer. Pero es que ayer nosotros aquí en el programa tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Alexis Alzuru. Respetamos todas las posturas e invitamos a todos a analizarlas, a tenerlas en consideración, a pensar en lo que nos están diciendo y que ustedes mismos, sopesando todas las opiniones, pues saquen sus propias interpretaciones y sus propias conclusiones. Porque de alguna forma tocamos esto de la transición con el profesor Alzuru, quien decía, entre otras cosas, que de darse una transición, él no estaría de acuerdo en que fuese María Corina Machado una señora que se sentase en esa mesa. Nosotros le dijimos y lo paramos ahí un momentico diciéndole, pero es que mira, no puede estar excluida. Y le recordamos, por ejemplo, que algunos historiadores han coincidido en señalar con respecto al pacto de punto fijo, que hubiese sido mejor si no se excluyese de allí. Como ustedes saben, estuvieron Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, hablaban, y han hablado algunos historiadores, de que otro gallo hubiese cantado si también hubiesen incluido a la izquierda representada en ese entonces por Gustavo Machado. Bueno, ha corrido mucha agua sobre ese particular, pero el doctor Aguana nos va a invitar a que nos vayamos a reflexionar sobre la historia y eso es tan significativo porque allí pudiese uno encontrar las bases, incluso jurídicas, de lo que nos pueda hablar Blanca, de llegar nosotros, hay gente que ya dice y señala que estamos en etapa de transición, pero ¿cómo sentar las bases? ¿Cómo sería ese manual de procedimiento para que nosotros pasásemos a esa fase de la transición? En consecuencia, porque yo no quiero, en este caso yo prefiero que el doctor Aguana sea quien
quien nos ofrezca un compacto de esos instrumentos fundamentales de la transición, que es el escrito en esencia de lo que nos ofrece en estos momentos el doctor Aguana, pero vamos a dejar que él lo desmenuce. Vamos juntos, amigos, no me dejen solo, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Empecemos entonces esta segunda tertulia de hoy. Y ahora, otro nivel. Señorita Erika Mendoza. Señor José Domingo. Erika Elena Mendoza Tobar. Caramba, con todos los nombres y todos los apellidos. Hoy está full fashion. Bueno, porque hoy es un día importante, es el segundo día de tertulia. Sí, mujer. Y vamos sin más preámbulos, vamos a empezar a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Sí. en el orden en el que se fueron conectando al Maravilloso. estudio. Nuestro querido Víctor Maldonado. Víctor, el gran Víctor Maldonado. La doctora Presente. Blanca Rosa Mármol de León. Blanca. Y el doctor Luis Manuel Aguana. Qué bueno. Bienvenidos a esta segunda tertulia de desplazamiento, transición y refundación. Sí. El doctor Aguana, estoy seguro que va a decir primero las damas. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Por supuesto. La doctora Mármol dice que no. Y Víctor también. Bueno, doctora Mármol, no sé, nosotros pretendimos hacer una muy breve introducción, pero tratando de contar con todos los factores que pudiéramos desmenuzar en este programa de hoy, que ayer me decían es un programa hipotético. Es un programa hipotético el planteamiento que ustedes se hacen en cuanto a la transición. Bueno, y hablábamos porque recogimos un poco de lo que nos envió el doctor Aguana ayer y queremos comprometerla a usted, porque estoy seguro que ya también leyó la propuesta del doctor Aguana en cuanto a los instrumentos. ¿Cómo sería esa transición? Bueno, buenos días, saludos a todos, mucho gusto de estar aquí en tan buena compañía nuevamente. Y bueno, mi introducción va a ser una introducción a Luis Manuel Aguana, porque él hizo un último escrito que lo vimos por las redes, donde prácticamente hizo un resumen perfecto de todos los puntos que debemos analizar en relación a esta etapa que nos ocupa ahora de la transición. Transición que la gente ha venido acelerando y que la viene llamando así de esa manera desde hace tiempo, y que hemos estado aclarando aquí que no es tan sencillo, que primero tiene que haber el desplazamiento. Ahora bien, nombraron ustedes ahorita algo que yo no pude ver el programa ayer, pero que lo dijo el doctor Alzuru, de que no está de acuerdo en la participación de María Corina en esa mesa de transición, y yo quisiera que agregáramos eso a nuestra conversación de hoy, porque seguramente es un punto importante de analizar, y sobre todo el porqué de lo mismo. Yo creo que de la transición ya hemos puesto todos los antecedentes, hemos adelantado lo que debe ir antes, y me parece que sería bueno que oyéramos a Luis Manuel y después sobre eso hablamos todo. El doctor Víctor, si él está de acuerdo, y yo y ustedes, por supuesto, y nuestra audiencia. No sé qué les parece. Perfecto. Nos parece muy bien, un poco también para colocar en contexto la gente que no haya podido ver el programa de ayer, muy de manera sucinta. Alzuru decía que esas elecciones del año pasado, él considera que fueron como una especie de trampa o de justificación para que María Corina Machado, que se sabía que iba a ganar, que iba a arrasar y que el régimen no iba a reconocer el resultado, pues entonces se apelara a Donald Trump. Por eso nosotros incluso titulamos el programa de ayer "Hasta el final es Donald Trump",
Y el profesor Alzuro decía que a él le parece inconcebible que el proyecto de vida de muchos venezolanos en estos momentos esté supeditado a Donald Trump, que cómo es posible, y hablamos incluso y sacamos de nuevo al doctor Aguana, bueno, hacer política, ¿no? Es que aquí nada más pareciese que hay dos oposiciones, la oposición cómplice, sí, que está negociando porque no le interesa ni siquiera dejar de ser oposición, y la otra oposición que quiere que Donald Trump saque a Maduro y ponga a María Corina en Miraflores. Y también habló de la violencia política. Sí, también habló, grosso modo, pues, porque es difícil compactar y resumir todo lo que hablamos en el programa de ayer. Doctor Aguana. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días a Erika, a Mingo y por supuesto a la doctora a la Blanca Rosa Mármol y a Víctor, el gran amigo Víctor Maldonado. Bien, caramba, es difícil poner, intentar hacerlo en 5 minutos, como hicimos la vez pasada. Sí, es lo mejor. El cuadro completo. Yo ayer publiqué, y de verdad que lamento haberlo hecho, siempre lo hago con más anticipación cuando ocurren estos encuentros, precisamente con la idea de hablar con tranquilidad y todo el mundo haya leído la cosa. Sin embargo, era importante aterrizar en el tema de la transición con la historia de Venezuela. Yo siento que la historia de Venezuela hay muchas de las cosas que no se han leído, no se han visto, y es historia reciente, porque no estamos hablando de cosas que hayan ocurrido en otros países, sino que han ocurrido, nos han ocurrido con actores y factores políticos que incluso hay algunos vivos en Venezuela. Entonces no estamos hablando de algo irreal. Yo voy a comenzar por la razón del artículo de ayer, porque yo ando en el tema de la validación del modelo. Es decir, si tú planteas un modelo sobre el cual los modelos se hacen precisamente, no solamente modelos políticos, incluso modelos matemáticos, que tienen que ser sometidos a pruebas rigurosas de manera tal de saber si efectivamente cumplen con lo que uno quiere, es decir, estudiar mejor lo que está sucediendo y por supuesto tratar de ver el futuro, tratar de alguna manera con esas variables sacar algunas conclusiones futuras de lo que puede pasar. Entonces, no es que aquí uno hace un ejercicio de brujo, sino que intenta, por supuesto, con las realidades pasadas, que es lo único que tiene en las manos, tratar de ver si efectivamente se pueden dar las cosas. Lo primero que se me vino a la mente luego de aplicar ese modelo en el artículo anterior con el análisis de 1958 fue, bueno, muy bien, la conclusión inmediata es que es necesaria la fuerza para sostener un gobierno. Es decir, y parece una perogrullada esto que estoy diciendo. Tú cambias un gobierno y es obvio que necesitas fuerza para sostenerlo. Y esa fuerza, tal y cual estamos planteando ahora, pareciera que no es de aquí, sino es de afuera. Y esa es una situación bien grave porque esto implicaría que habiendo extracción, como específicamente explicó Alzuro ayer, habiendo extracción en Panamá, se tuvieron que quedar los norteamericanos en Panamá un montón de años. Cuando digo un montón de años, es 5 años para un caso tan importante como ese, que implicó una tropa de 27,000 marines en un país que no pasaba de 3 millones de habitantes, si mal no recuerdo la cifra que dijo Alzuro. Sí. Lo importante aquí es, esta gente va a hacer esto, es decir, ya bien sea una invasión, esa invasión vendría como posterior a una extracción, que es fundamentalmente lo que estaba planteando Alzuro ayer. Vino una extracción y bueno, y aquello queda como un animal sin cabeza, que da para todos lados, que es necesario ponerle un orden al país. En consecuencia, tú tienes que meter tropas, y meter tropas significa pues todo lo que significa. Y Panamá no es ni de lejos lo que está ocurriendo en Venezuela, o lo que era en 1989, lo que está sucediendo acá en Venezuela. Con lo cual, la conclusión inmediata del modelo implica de que tú tienes que tener fuerza para el desplazamiento y fuerza para la transición. Es decir, las dos primeras fases requieren fuerza, y esa fuerza no
no se vislumbra adentro, y es por eso que el discurso de la oposición es de que no podemos solos y en consecuencia tienen que venir a ayudarnos y meter fuerza externa para sostener cualquier cosa que sea aquí. Y lo que se plantea, o al menos lo que la gente está viendo, bueno, pero llévense a Maduro o a los 3 que están se busca. Miren, aun cuando se vayan, vas a necesitar fuerza para lo que venga. A menos de que si tú vas a extraer a estas personas con los carteles de Se Busca, vayas a dejar concurrir el hilo constitucional que existe en este momento. Es decir, hay una constitución de 1999 que dice qué pasa cuando existen las faltas del presidente de la República. Entonces eso lo puede explicar mucho mejor la doctora que yo, obviamente, pero eso implicaría que el discurrir político de Venezuela seguirá con el que sigue. En otras palabras, aquello que empezó a rodar por las redes hace 2, 3, 4 días, que indicaba que, y eso no se ha comprobado, incluso el doctor Alberto Volmer indicó que él no estaban, que no Sí. había ido a Washington. Estamos teniendo algunos parpadeos en cuanto al Internet, el servicio de Internet. Vamos a ver si... Víctor, ¿tú nos escuchas? Sí, Víctor. Yo te escucho Aguanas, perfecto. Sí, porque Yo los escucho perfectamente. El doctor La Aguanas doctora Blanca, congelado. sí, se quedó Yo congelado. también. Ah, ok. Yo también. Bueno, Víctor, no Bueno, sé que si... siga la doctora Blanca Rosa. Sí, ya Bueno. terminaron los Sí. 5 minutos iniciales de Sí, sí. Sí, ya habían terminado. Eso que, Blanca. sí, este problema es en realidad un problema, es muy complejo y yo estaba, mientras escuchaba a Luis Manuel Aguana, siempre vienen más y más preguntas, ¿no? Uno se pregunta, digamos, no sé si fue objeto del programa que comentaban, si es realmente una transición, esa extracción presunta que se haría de los funcionarios que están requeridos, porque es una requisitoria por narcotráfico. Realmente es una cuestión que ya está en el plano de lo criminal, en el plano penal. Entonces se trata de la extracción de alguien que está considerando que incidió y que incurrió en el delito. Esa es una parte que yo creo que hay que considerar, aparte de que es indiscutible que tiene la conexión política, porque entonces, extrayendo al presunto delincuente del lugar donde se encuentra ejerciendo funciones públicas, se resolvería el problema político que un país tiene, que estamos todos esperando que se ejercite el principio o que se respete el principio de alternabilidad, que tiene muchísimo tiempo sin respetarse en nuestro país. De hecho, es una observación que en estos días hice viendo una ceremonia en la que concurrían expresidentes de Estados Unidos. Y es notable que cuando uno se voltea aquí adentro, aquí no hay expresidente. Aquí no hay expresidente. Porque aquí solamente hemos tenido un presidente por un cuarto de siglo. Entonces, o dos del mismo sentido, pero el otro falleció. Entonces, esa es una pregunta que me viene a la mente porque eso tiene relación con lo que dice la Constitución, como ustedes mencionaban, de la falta absoluta, que cómo se resuelve. Vamos entonces nosotros a aplicar serenamente lo que dice el artículo 233, de que cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo, se procede a una nueva elección universal, directa y secreta, eso cuando es antes de tomar posesión, o si es durante los primeros 4 años, ¿verdad? Se plantea otra situación y el nuevo presidente completa el periodo constitucional correspondiente. Entonces, yo no sé si nosotros podemos así serenamente aplicar esto o, como creo que es el planteamiento del doctor Aguana, bueno, hay que hacer una junta de gobierno, tienen que estar presentes todos los sectores del país
y tiene que estar apoyada por la fuerza. Parece claramente el caso, más aún tratándose de que, aunque no haya fuerza, por llamarlo de una manera, en ese cambio, que sí la hay, porque es una actuación es una situación de hecho cuando se extrae a unos funcionarios de la función que desempeñan en un país. Bueno, sí estaría planteada una situación, en mi opinión, como la que dice el doctor Aguana. Bueno, yo creo que esa transición tiene sus bemoles, como decimos en buen criollo, y se trata de una extensión por comisión de delitos de lesa humanidad, lo cual yo también creo que debería tenerse en cuenta. Y además es de observar que hay el problema también de la jurisdicción, porque según el presidente Trump, él estaría autorizado a hacerlo invocando una ley de tiempos de guerra, según la cual ellos pueden actuar de esa manera para combatir ese tipo de agresiones a la sociedad. Y bueno, no sé, se podría decir, no era aplicable ahí la extradición. ¿Es válido hacerlo de esa manera? Son preguntas que vienen a la mente y que quedan planteadas allí. Claro, dirán quienes me oyen, bueno, pero no hay que ponerse exquisito, porque nosotros estamos siendo víctimas de todo tipo de abuso y de atropello de nuestros derechos constitucionales, absolutamente todos. Además, estamos desinstitucionalizados, no hay nadie a quien acudir, no hay instancias a quien acudir internamente. Y por si eso fuera poco, el que está encargado de la presidencia no es legítimo, no solamente porque desconoció el resultado de las elecciones pasadas, en la que claramente ganó María Corina Machado, representada por Edmundo González, sino que además no llena los requisitos, nunca los llenó para ser presidente de la República, y ahí se operó de nuevo, como yo les he dicho antes, esta famosa especie de amnistía sobreentendida que hacemos aquí en Venezuela constantemente, y nos permitimos, bueno, olvidar, hacer abstracción de requisitos constitucionales tan importantes como ser venezolano por nacimiento para poder ser presidente de la República. Creo que más o menos estas son las primeras consideraciones que quería hacerles hoy. Muy bien, no sé si eso lo acuñaron los adecos, que se requiere un gobierno de ancha base. No sé si... Víctor, vamos con tu tiempo, adelante. Bueno, primero que nada, saludos a todos ustedes, a Luis Manuel, a Blanca Rosa, Erika, Mingo. Miren, yo creo que hay que hacer, digamos que, aclaratorias de punto de partida. La primera, que sí, efectivamente nosotros estábamos analizando escenarios realistas, sin cálculo de probabilidad. O sea, aquellas críticas que dicen, ¿y por qué ustedes están pensando eso? ¿Es demasiado temprano o es demasiado tarde? ¿Estás perturbando un proceso? Bueno, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho precisamente de plantearnos escenarios, reflexionarlos, entre otras cosas porque lo que no se piensa primero nunca está disponible en el momento de la verdad, en el momento de la crisis. Y aquí hay una variable que yo quiero incorporar, que es la variable tiempo. Si las cosas ocurren, cuando ocurran, lo que no hayas pensado no lo vas a poder instrumentar. Y peor aún, lo que no hayas consensuado, digamos, no vas a poder aplicar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que un buen escenario está lleno de sentido de realidad. Entonces, nosotros no estamos aquí jugando a la ficha. Quítame a María Corina porque me cae mal. No me gusta Trump, yo prefiero, digamos, morir en el helicoide antes de que me libere Trump. Me incomoda, digamos, la acusación de narcotráfico. Ay, cuidado con mi constitución no te metas. No, o sea, de lo que se trata, un buen escenario es decir, bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto es el que es. Y entonces, ¿cuál es el contexto? Y yo, por supuesto, reconozco, felicito y admiro el esfuerzo intelectual
de Aguana, que va por ese camino. El contexto es que algo cambió con la nueva presidencia de Trump. Ellos mismos lo dijeron, un nuevo sheriff está en el vecindario, ¿ok? Y que a la luz precisamente de aquellas promesas que él quiere honrar, que es hacer de América un lugar más seguro, etcétera, 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 cae en cuenta que ellos fueron agredidos por una iniciativa de guerra híbrida que llamaron algunos la brisita bolivariana, que significó que en cualquier lugar de Estados Unidos tú podías encontrar una referencia de lo peor del país, de lo peor de Venezuela, llámese el tren de Aragua, etcétera. Recuerdo el escándalo en Nueva York, las motos de venezolanos digamos que devastando la ética y la estética. Bueno, eso es una guerra híbrida de última generación. Donald Trump se da por aludido y hace lo que está haciendo. ¿Hasta dónde va a llegar? No tengo idea. Eso es otras especulaciones que en este momento no necesariamente tenemos que tocar. ¿Ok? Ya lo dijimos la semana pasada, no estamos ni siquiera cerca del momento del desplazamiento. Ya dijimos algunas claves de ese desplazamiento. Les voy a dar un ejemplo, les voy a proponer un ejemplo. Desplazamiento fue cuando Moisés fue y se presentó ante Faraón y le dijo, libera al pueblo de Israel. Faraón le dijo, yo no tengo ningún interés en eso y yo no sé ni siquiera quién eres tú. Y entonces viene la gran variable. La gran variable es la fuerza. Agarró el cayado y le mandó 7 plagas. Y hasta que Faraón no vio que hasta su hijo primogénito había muerto, no se le ablandó el corazón. Y aún así, pues no. Ese es el desplazamiento. ¿Y cuál es la transición? 40 años dando vueltas por el desierto, ¿ok? Buscando o dándole sentido y reconfigurando la tierra prometida, que fue el tiempo que permitió a Moisés y a sus sucesores crear la institucionalidad que hasta ahora hoy rige en los judíos, la institucionalidad y las normas que permitieran, digamos, después crecer como reino, crear la fuerza, las bases, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ok? Y de la tierra prometida, que es la última etapa de Luis Aguana, de la tierra prometida, pues ya veremos. Entonces, nosotros tenemos que pensar qué hacer en el marco de una circunstancia que se puede bambolear entre dos extremos míticos. El extremo mítico de estos tipos sufren una conversión total y convocan a una cadena nacional y dicen, nos arrepentimos, les pedimos perdón, la verdad es que hemos sido unos truanes, vamos a retirarnos ordenadamente y vamos a dar cabida a un proceso. Es más, es verdad, María Corina ganó, hicimos muy mal en obstaculizar ese proceso, bla, 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 bla. ¿Okay? ¿Alguien se imagina la probabilidad de ese escenario? Se la dejo a todos ustedes. Y el otro extremo mítico, que también plantea Luis Manuel, el otro extremo mítico, es aquel que dice, decía esta mañana mi querido amigo, quien le mando un saludo, mi querido amigo Vladimir, ¿no? Lo voy a leer porque me parece muy como el día, ¿no? El Vladimir llega y dice algo así como esto. Miren cómo están los venezolanos. Cada noche una alerta, un rumor. Los venezolanos dormimos despiertos estos días y cada mañana angustia y nueva ansiedad. Así vamos cada día, mientras un país parado, detenido a la espera de un no sé qué y un no sé cuándo. Porque el otro extremo mítico es la invasión. ¿Ok? La invasión, con las características que ustedes quieran, llegaron, se los llevaron, por supuesto. Y de nuevo, lo plantea Luis Manuel con muchísima claridad, hace falta fuerza. Fuerza no solo para llevarse a los que ellos dicen que se quieren llevar, sino fuerza para sostener un mínimo de orden social en una circunstancia que, desde ya les digo, va a ser, digamos, no va a ser ni ordenada ni pacífica. Sí. Va a ser nepalina o nepaliana. Entonces, termino ya en esta primera intervención con esto. Yo sí estoy de acuerdo con que cualquier escenario tiene que terminar con el realismo que plantea Luis Manuel Aguana, que además lo trae de la historia del 58, y es que en el 58 los mismos militares mandaron al pote de la basura su propia constitución,
y en el momento del golpe funcionaron con un estatuto. ¿Ok? Se les agradece a ellos el realismo y desde ese estatuto comenzaron a funcionar. Y yo me lo imagino así. O sea, yo me lo imagino como lo plantea Blanca Rosa, que además es abogada, magistrada, etcétera, etcétera, sin tanto sometimiento a la exquisitez constitucional. Yo he visto, Luis Manuel y Blanca Rosa también, cómo en el 19 empezó eso a trastabillar, que ya, digamos, venía de origen medio roto, cuando, digamos, los abogados comenzaron, bueno, el estatuto, pero sí, pero no, Mateo, que la redacción, primero justicia, y no sé qué, se reunían el bloque, el otro bloque, y no sé qué, que desde en ese momento contaron con mi crítica pública y notoria, lo puedo decir, fue absolutamente insatisfactorio el preciosismo jurídico, que por supuesto contribuyó a dar al traste a eso que estaba roto de inicio. Entonces, el hallazgo de Luis Manuel, el hallazgo de realismo, que dice, miren, lo que vaya a hacer tendrá que contar, primero con consenso, segundo con fuerza y tercero con pragmatismo, esas tres cosas. Ojo, Blanca Rosa y Luis Manuel estarán de acuerdo conmigo en que no hay transición que no tenga como marco referencial los derechos naturales. Claro. Derechos naturales que nos han sido negados hasta ahora. Vida, libertad y propiedad. No hay marco legal. Pero aún así, por supuesto, la transición no es Venezuela Tierra de Gracia. Y ese es el otro tema. Okay. Venezuela Tierra de Gracia, que es el programa de gobierno de María Corina, etcétera, etcétera, muy lindo y todo, es para la tierra prometida. Pero es que nosotros estamos en el desierto, peleando contra los cananitas. Sí. Claro, hay una noticia para los tres que hay que introducir en la discusión para que ustedes también la involucren. El señor Grenell, que aboga por el diálogo con la administración de Maduro. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. La gente quiere saber cómo analizan ustedes esto. Muy brevemente, siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro, me he sentado frente a él, he expresado la postura de América primero, entiendo lo que quiere, creo que aún podemos llegar a un acuerdo, creo en la diplomacia, creo en evitar la guerra, afirma el funcionario Richard Grenell, que recordemos Paraguay. Fue el encargado, el que visitó Venezuela para negociar la liberación de los presos americanos que estaban en nuestro país. Pero además Marcos Rojas quiere conocer también la opinión de ustedes sobre la opinión que a su vez expresó ayer el profesor Alzuru en cuanto a que todo diálogo que haya diálogo futuro que se tenga que plantear en el país debe pasar sin la presencia de María Corina Machado. Claro, porque Alzuru dice que María Corina es como la vengadora. Y entonces, es más, a que habría que preguntarle a María Corina si estaría dispuesta a sentarse en Miraflores con Maduro y con su gente a pactar y avanzar, porque hay que dialogar, pues, ¿no? Doctora Aguana, no sé si usted nos puede ayudar a entender estas cosas. Porque saber imagínate si tú. Está llevando a cabo es arrinconar a Maduro para luego, con un individuo como Grenell, que pareciese más un diplomático que el propio Marco Rubio, pues que haya una mesa de negociación, pues, ¿no? Sí, déjenme terminar, antes de que hubo el corte, que yo conversaba acerca del caso Vollmer y la negociación que, entre comillas, se estaba realizando entre Jorge Rodríguez y el gobierno de los Estados Unidos con un enviado especial. Eso no tiene nada de descabellado. Es decir, queremos conservar el orden constitucional, podemos sacar a los que ustedes dicen que son narcotraficantes y que continúe el proceso revolucionario de Hugo Chávez en las manos de otras personas. Esa es, en el fondo, el planteamiento que creo que se está haciendo por debajo, es decir, subterráneo, a los fines de terminar con esta crisis momentánea, entre comillas, que ellos pudieran estar pensando. Antes de eso, es claro que hay posiciones contrapuestas, como efectivamente está empezando, yo le podría decir al rector, al rector de la Universidad Católica, que ese discurso, el rector Peraza,
como decía Luis Herrera, tarde piaste pajarito. Ese es ese discurso debió haberlo tenido Peraza hace mucho tiempo atrás. Ahora cuando las aguas parecieran salirse, entonces sale la iglesia o salen los jesuitas de la católica a decir eso. Pero bueno, eso es un análisis muy particular que podemos hacer, y no quiero perder tiempo en eso. Lo que sí quiero continuar en el sentido de que como es necesaria la fuerza y como se está planteando prácticamente una situación en la cual se extraigan y haya necesidad de poner fuerza en el camino para sostener, eso pareciera que no tiene mucho fundamento. Eso es lo que decía Peraza Alzuru ayer. El problema aquí estarían los Estados Unidos en disposición de sostener a un hipotético gobierno a la fuerza de Edmundo González Urrutia en Venezuela, es decir, vamos a sacarlos, vamos a meter tropas, vamos a plantear, eso no es posible en la Venezuela de 2025, como lo fue en la Panamá de 1989. Entonces ese escenario tiene muy baja puntuación, con lo cual también tiene muy baja puntuación lo que efectivamente estaría esperando la oposición con respecto a lo que va a hacer los Estados Unidos en Venezuela. Entonces empieza a ver, vamos a negociar, cosa que es lo que hemos dicho nosotros siempre, antes de la existencia siquiera de la figura de María Corina como la conductora de la oposición política venezolana. Entonces, vamos a plantearnos una transición en donde efectivamente si que no haya una rotura del hilo constitucional, en donde se vaya Maduro y se vayan las otras personas y continuemos en nuestro hilo constitucional. ¿Es eso posible cuando estamos hablando de un desplazamiento? Es decir, aquí no habría entonces la transición planteada histórica en donde efectivamente hay la ruptura del orden constitucional, como lo planteaba Jorge Olavarría en el año 2011, en el año 2002. Si no hay ruptura del orden constitucional, es decir, hay una salida de un, entre comillas, delincuente que ejerce funciones de gobierno, y luego entonces viene otra persona que en principio sería la que está negociando ahora para que continúe ese hilo constitucional. Yo no lo veo en este momento, no es que no sea posible, pero esa es una de las salidas que están planteándose en este momento en el gobierno, en el régimen, a los fines de hacer continuación de lo que viene. ¿Ok? Entonces, pero yo quisiera volver otra vez al caso. Eso es lo que nos conviene. Le conviene a Venezuela que continúe esta situación de que sacamos a Maduro, sacamos al otro y el otro, y no pasó nada. Es decir, hicimos todo el escándalo y no pasó nada. Es decir, ese hasta el final, ¿qué es hasta el final entonces? ¿Hasta el final del régimen, hasta el final de Maduro, hasta el final de quién? Entonces, esa es una situación que daría al traste prácticamente todo el liderazgo opositor que en este momento conduce el tema en Venezuela. Entonces, eso es lo que quieren. Bueno, yo simplemente soy aquí un observador. Estoy del lado de afuera viendo si eso es lo que le conviene al país o no le conviene al país. Lo que hemos estado hablando en términos de desplazamiento y transición es de que hay la ruptura del orden constitucional, y para que exista esa ruptura del orden constitucional es necesario que exista lo que llamó los 4 pasos que indicaba Jorge Olavarría en esa histórica entrevista que yo llamo, en donde le da a José Raúl González un cierto resumen de su artículo que publicó en abril de ese mismo. ¿Tenemos algún parpadeo de nuevo con la intervención del doctor? Creo que Luis Manuel Aguana tiene un contador que lo suspende cuando se le acaban los 5 minutos. Pero fíjate que Luis Manuel nos invita a hurgar también en la historia. Y a propósito de sus análisis, gente pudiera preguntarse, ¿es factible un nuevo pacto de punto fijo? ¿Es viable un segundo pacto de punto fijo?
qué tan diferentes son los actores de hace casi 70 años. Vamos a cumplir en el 2028 70 años del Pacto de Punto Fijo. Era otra la iglesia que actuó en esa oportunidad. Los actores principales que firmaron aquello, todos estaban fuera, estaban en Nueva York, que regresaron es posterior. Y además de eso, el movimiento estudiantil era otro distinto. Si a ver, vamos, pues los partidos políticos eran completamente diferentes, no hay punto de comparación a lo que pudiésemos nosotros analizar en cuanto a partidos políticos hoy en día. No sé qué pensarán ustedes de la probabilidad de un segundo pacto de Punto Fijo, pues, ¿no? Blanca o Víctor, bueno, el cariño del mismo. Sí, si Héctor tiene algo que decir adelante, yo lo que iba a comentar era que realmente estos parpadeos de la comunicación de la doctora Juana le agregan suspenso al conversatorio, ¿no? Porque siempre nos deja como en un punto importante de lo que está diciendo. Sí, adelante, doctor Maldonado. Bueno, mira, para dar respuesta a las inquietudes de nuestro nosotros no podemos cambiar las condiciones del escenario porque dañamos el escenario. Mi crítica fundamental al Suru, que la he hecho varias veces, porque él es en ese sentido recalcitrante, es que tú no puedes hacer análisis desde el odio y la amargura. Que a él odia a Trump, está muy bien, y él por lo visto odia a María Corina. Y entonces él dice, ni con Trump ni con María Corina, inventemos otra cosa. Bueno, pero la verdad es que eso, le decía yo ayer a un amigo. Bueno, pero como igual la odia Capriles y como igual la odia Leopoldo López y como igual la odia todos los que están aquí en el contubernio político. Claro. Y por eso digo que el dato de fondo es la necesidad de construir consensos y sobre la base del sentido de la realidad. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Vamos a lo segundo. Bueno, tiene que haber una disposición del liderazgo efectivo a convocar a la gente y a abrirse a la propuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, de nuevo, y la crítica que yo hago, es que tú no puedes confundir a Caldera, a Betancur y a Jovito Villalba con la mesa de la Unidad Democrática. ¿Ok? Porque la calidad del liderazgo nuestra, que ellos han demostrado, mira, ellos se les dio el interinato. Interinato es un presidente interino, una institución y recursos a granel, respaldo internacional. Ustedes lo que hicieron se lo robaron. ¿Ok? Así en dos platos. Y me puedo batir porque ellos tienen la carga de la prueba. Ellos tienen que demostrar que no se robaron el dinero y eso significaría demostrar cómo viven. Borges, Leopoldo y no sé qué, que viven una vida exquisita. Y de ahí para abajo todo agoteado. Entonces, el líder efectivo tiene que voltearse al país y convocar a una Guana, a un Benjamín Charifque, a una Blanca Rosa Mármol de León, a los empresarios, a los estudiantes, porque yo no creo que podamos nosotros construir nada con la parte envilecida del país, con la parte envilecida. En segundo lugar, a los efectos del sentido de realidad, nosotros tenemos que entender que que efectivamente eso es lo que hay. O sea, nosotros no podemos ponernos exquisitos. Y claro, los analistas pueden tener cualquier tipo de licencia, ¿sabes? Al sur puede seguir odiando a Trump, ¿ok? Y puede, digamos, hacer tertulias con Capriles y puede conspirar. Pero la verdad es que lo que conviene, porque mira, Luis Manuel y Blanca Rosa han dicho cosas muy importantes. Pero tal vez la que a mí me llama más la atención por defecto profesional es la necesidad de fuerza. Y hay dos tipos de fuerza. ¿Okay? La fuerza moral y la fuerza, por supuesto, efectiva. O sea, tú te sientas en la mesa porque te puedes sentar en la mesa y como hace Trump, pones sobre la mesa la metralleta y dice, vamos a negociar. ¿Ok? Entonces, tú no puedes, tú tienes que abundar en ambas. Tú tienes que convocar al país y decirle, las cosas como son, como decía Churchill, o como lo dijo Moisés, bueno, nos toca desierto, ¿ok? Y aguanten con lealtad y maná, porque es lo único que le vamos a dar por ahora.
y vamos a construir la legislación. Yo creo que ese mensaje de muchas maneras hace falta. Entonces, construir fuerza moral es construir las posibilidades de un consenso con los que la gente reconocería como aportantes de liderazgo moral y efectivo, y no insistir en hacer un consenso que es la trampa al sudo. No, hablemos con Capriles. Yo no estoy de acuerdo. Punto. No estoy de acuerdo ni con Capriles ni con ninguno de la comunidad alacranística venezolana, ni con partidos el que nos deben a nosotros una explicación, ni con nada que tenga que ver con el interinato, ni con nada. Y por eso es que yo critiqué, ya termino, la displicencia, porque hay un tema en las transiciones que es lo siguiente: el punto cero determina la suerte de toda la transición. El punto cero, las primeras decisiones, como lo plantea Aguana, el estatuto ¿cómo se llama?, de la Junta Cívico-Militar. Eso Exacto. Determina la calidad de la transición y la suerte. Entonces tú no puedes llegar y decir, como Edmundo, bueno, que Maduro se vaya con sus negocios a disfrutar No, porque es que entonces eso te resta autoridad moral y te colocan entredicho, porque en el fondo yo creo que la gente tiene 2 o 3 expectativas claras. La primera, que esto se acabe. La segunda, que les reivindique su decisión, que la decisión fue seleccionar a María Corina como su líder efectiva, ¿ok? Y tercero, que les permitan justicia, porque si no ellos van a cometer venganza. Entonces eso requiere un liderazgo con mucha fuerza moral y efectiva. Sí. De nuevo tenemos un problema, en este caso creo que somos nosotros, porque quisiéramos... No se entiende. Hay muchas preguntas y quisiera que Blanca empezara a dar respuesta a muchas de nuestros amigos que participan. No te oímos bien. No te entiende. Está entrecortado, amigo. Ellos también tienen problemas. Ajá, Luis Manuel, no eres el único. Ellos también tienen problemas. Sí, es que eso es incontrolable, es un azar absoluto. Tú sabes, mientras esto se arregla, yo les quería comentar que estoy muy de acuerdo con lo último que está diciendo el doctor Maldonado, y especialmente en lo último que refirió de que lo que la gente quiere, que hay que tomar en cuenta eso al definir la transición, ¿verdad? En este punto cero. Y es eso, la gente quiere que se acabe, que se reivindique la decisión y que se haga justicia. Y yo creo que son planteamientos clarísimos y que nadie discutiría. Y a eso debemos abocarnos en primer término y de una manera definitiva. Entonces, muy importante lo de la justicia, claro, es mi propensión profesional, porque además lo que hemos visto últimamente es así un pandemonium con lo de la fiscalía y los jueces y todos estos detenidos y todos corruptos y la ciudadanía en manos de la policía prácticamente, porque así hemos quedado, porque la fiscalía quedó muy mal parada, aparte de que no estoy diciendo con esto que antes estuviera cumpliendo con su función, porque no estaba. Ahí está de nuevo Luis Manuel, perdón, Mingo. Volvimos, es que estamos teniendo problemas muy serios con los servicios de internet. Queríamos agregar algunas de las preguntas que están y comentarios que hacen algunos de nuestros amigos del chat. Claro, ahora necesito actualizar también el chat, pero bueno, se me fue la pregunta, no sé si... Bueno, mientras tú buscas, tú sabes que Grenel, a mí, esto es cortico, me parece el policía bueno de la estrategia entre policía bueno y policía malo. Algo así era, tienes una última oportunidad, negocia, loco, porque si no lo que tienes son cañones. Vamos a evitar la guerra. Que Grenel diga vamos a evitar la guerra es un mensaje directo a la línea de flotación. Claro. Porque le está dando credibilidad a una estrategia. Entonces eso es policía bueno, policía malo. Muy propio de la psicología y la forma de jugar de Trump. Muy propio de eso. Y me parece razonable que hasta el último minuto digan, mira, podemos negociar. Ahora, tú sabes qué es lo que hay que negociar. Por acá tenemos
a Ruth Tolosa, que pregunta para la doctora Blanca Rosa, ¿por qué sacar conjeturas a que haya negociación con unas personas que hoy están catalogadas como narcoterroristas? ¿Por qué no hablamos de qué les ocurriría por ser criminales? Sí, claro, no, a mí no me gusta la conjetura, pero todo lo que nosotros hacemos al final, bueno, habrá diferentes términos, pero son conjeturas, o son hipótesis, o son planteamientos, o elucubraciones, como ustedes lo quieran llamar, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar, ni tampoco en qué términos se va a plantear exactamente, pero claro que las personas que cometen delitos tienen que enfrentar su situación y su juicio. Indudablemente, si es eso lo que está pensando el amigo que me nombra. Indudablemente, eso forma parte de esto último lo que mencionó en último término el amigo Maldonado, que es lo de que tiene que haber justicia porque si no vendrá venganza. Muchos de nuestros amigos del chat recuerdan constantemente que aquí hubo una elección el 28 de julio en donde resultó electo, según las actas que se defendieron, el señor Edmundo González. Lo han recordado en varias oportunidades. Sí. Que por qué insistir en la transición si aquí hubo ya elecciones el 28 de julio y resultó Edmundo González el ganador. Claro, y también preguntan en cuanto al tema de hoy, que es la transición, si pudiese partir de unas nuevas elecciones, si eso es aceptable. Yo creo que eso le va directo al doctor Luis Manuel Aguana. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que también hacia las palabras de Alzuru tan duras con respecto al tema de María Corina, es que en este momento político cualquier negociación, cualquier cosa que sea políticamente tiene que estar incorporada a María Corina. Yo creo que esa es una discusión que no debería ni siquiera darse. Pero bueno, dado que se ha puesto encima de la mesa, yo sí creo que efectivamente María Corina debe estar, pero yo creo que lo que Alzuru se trataba de transmitir era el radicalismo de María Corina le impedía negociar con una situación intermedia con el régimen. Ahora bien, yo quisiera hacer esta pregunta y se las hago a todos. ¿Una negociación antes o después de Maduro? Es decir, se sale Maduro de la presidencia y después negociamos con lo que venga en la ruta constitucional de la Constitución del 99. Es decir, Maduro sale por narcotraficante, entre comillas, hay otro presidente, quien sea que sea, y ese negocia las sanciones, etcétera, 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 y hay de nuevo normalidad en el país, y bueno, y que siga. Eso es lo que nosotros queremos. Ese sería el siguiente paso. Entonces aquí esa transición no sería tal, porque efectivamente no estamos hablando de Maduro, ni de Diosdado, ni del otro, estamos hablando del régimen que se impuso a partir de todas las... Claro, es que eso es interesantísimo lo que plantea el doctor Aguana. No sé si Blanca y Víctor tienen respuestas sobre ese particular, porque ayer salía a colación, la salida de Maduro no es el acabose del chavismo. Sí, y además quiero agregar la pregunta de Carlos Escalona directamente para la doctora Mármol. ¿Acaso no hemos estado fuera de todo contexto constitucional estos últimos 15 años? ¿Todo no ha sido írrito y nulo? Por supuesto, hemos estado fuera del contexto constitucional y no solamente en los últimos 15 años. Bueno, una sola elección ganó Chávez y lo demás, bueno, todo ha sido fuera del contexto constitucional y no hablemos de la persecución política y no hablemos de los delitos de lesa humanidad y la tortura y todas esas cosas que son aberrantes y que nosotros hemos tenido que vivir. Claro, nosotros lo que pasa es que estamos tratando de ajustarnos a la Constitución, si estoy entendiendo bien la pregunta, en la medida en que sea posible cuando estábamos teniendo a la vista una vía pacífica, una vía sin uso de la fuerza efectiva, es decir, sería ya con la fuerza moral y tratando de ajustar en la medida de lo posible a las circunstancias que se presenten, pero no sabemos en realidad cuáles son las circunstancias que se van a presentar y justamente un motivo fundamental de este coloquio y de este diálogo es que estamos en una situación realmente
muy indefinida, porque se trata de las opciones que tenemos. Tenemos una opción planteada que evidentemente todo el mundo quiere, que es la extracción de las personas que están siendo señaladas como traficantes y desde el punto de vista de Trump y en la realidad lo que aquí se maneja de información, y las personas que ya es justo que entreguen el poder desde el punto de vista interior por las elecciones cuyos resultados fueron robados. Eso todo el mundo lo quiere. Ahora bien, la pregunta es si es de esa manera o si es de una manera pacífica, que hasta la hora se ha visto como imposible, y es lo que nos ha llevado a este camino pacífico, quiero decir, en el sentido de reconocimiento de unos resultados electorales y un acuerdo para entregar el poder por eso. Eso es lo que nosotros tenemos planteado ahorita. Entonces, yo creo que, como ya lo he dicho antes, la Constitución tiene, y lo dijo el doctor Maldonado, creo que me parece muy bien, los derechos indeclinables, la vida, la libertad y la propiedad, se tienen que respetar siempre y en cualquier escenario. Pero las otras situaciones pueden cambiar dependiendo de cómo se nos presente lo que vayamos logrando. Y aquí me viene a la mente de una manera muy enfática, me viene muy seguido eso que no me gusta oír, de que no podemos solos. Ese no podemos solos, aunque tiene una realidad tangible, a mí no me gusta porque tiene un trasfondo de entrega. No sé si lo quiero decir sin ofender a nadie y respetando las opiniones, pero a mí no me gusta no podemos solos. Nosotros tendremos que decidir a lo mejor solos, pensando nosotros que somos los que estamos en este país y los que queremos sacarlo adelante, cuál será el mejor camino. Y después podremos buscar ayuda. Puede que la necesitemos, puede que no, depende de qué tipo de ayuda se trate, ¿verdad? Pero no me gusta un ingrediente que siento ahí como de resignación. Pero eso es una digresión de mi parte que no quería dejar de comentárselas hoy. Y en cuanto a lo de el que se encargue María Corina y Edmundo, o sea, principalmente Edmundo, que fue el presidente electo del gobierno, era lo que yo quería que el doctor Luis Manuel abordara antes de que se cayera nuevamente la comunicación, que es realmente una lucha nuestra, estamos luchando con la realidad nacional en su esplendor, con este problema de la interrupción de la comunicación. Sí, el problema no es que si se deben o no encargar, si se debe encargar el mundo. El problema es cómo lo sostenemos, creo que lo decía el doctor Aguana. Entonces, hay que dedicarse a sostener ese gobierno, y quién lo haría, y lo haríamos con la ayuda de los Estados Unidos, sí o no. Yo creo que el doctor Maldonado me puede ayudar en esto. Sí, ¿no? Y la gente quiere saber cómo controlas el chavismo en una transición. Sí. Voy a intentar que gracias a Dios que Blanca y Víctor han tenido un internet robusto, a diferencia del doctor Aguana y de nosotros, pues, ¿no? Pero ya nos están diciendo que es tiempo de que vayamos concluyendo, ¿no? Sí. Es tiempo de conclusiones. Bueno, mira, digamos que quedan muchas cosas por plantear, y eso es para mí lo rico de este tipo de tertulias y debates. Lamento mucho que el doctor Aguana tenga hoy muchos problemas con internet, ¿no? Pero varias cosas. El desafío venezolano es un desafío sistémico o ecosistémico. No es suficiente con la sustitución de 3 o 4 personajes, porque después de 25 años es una ideología, un sistema, una forma de proceder, unos mecanismos de tratamiento de los problemas del país que hay que extirpar. Por lo tanto, hay que pensar cómo eso se extirpa. La gente dice, vamos a negociar. Miren, en Venezuela hay 2 modelos recientes de negociación. El modelo flácido de Blay, Capriles, Stalin González y compañía, ¿ok? Que es un modelo
el que de lejos parece y de cerca no es. Es un modelo de asimilación al status quo y de mantenimiento de las circunstancias. Es un modelo además que nos ha demostrado lo único bueno que ha tenido, que efectivamente el régimen no está dispuesto a cumplir con ninguna de sus compromisos, ninguno. Entonces, ¿cuál es el otro modelo? Que al sur lo despacha olímpicamente ex ante. Bueno, el otro modelo es un modelo, digamos, de mayor firmeza, con mayor fuerza, y con hitos un poco más relevantes. Es un modelo de cambio o una negociación para la salida. Que eso ya dije que necesita mucha fortaleza moral y mucho poder de fuego. Eso hay que decirlo. Hay dos problemas que plantea el Blanca-Rosa y también Luis Manuel Aguana se lo plantea en sus documentos, que son problemas, digamos, de índole estructural. Y es el problema militar, que es un problemón, porque es que los militares son el régimen. O sea, no hay forma de decir el régimen es diferente, señores ciudadanos militares, miren lo que está haciendo el régimen. No, ellos son el régimen, ¿ok? Y además han sido penetrados ideológicamente. Los cursos de Estado Mayor se hacen en Cuba, ¿ok? Las promociones se llaman Fidel Castro, y entonces tú no puedes pensar que, y además viven en una burbuja de privilegios, que funciona más o menos así: todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Si te sales de la revolución y te equivocas, vas preso. Más o menos así. Entonces, hay un problema allí, que es el problema militar, que hay que pensar qué hacer. Si te equivocas, le das al país hasta fin de siglo años de tribulación. Y el otro problema, por cierto, hay un artículo que quiero recomendar de Vladimir Petit sobre el tema militar, muy importante. Y los otros problemas estructurales, por ejemplo, educación. Porque es que, miren, ayer oía yo a Sari Levy, saludos, que ahora, digamos, les concede entrevistas a Kilómetro and Company. Y entonces ella decía, no, tenemos nosotros, vamos a dar programas de no sé qué, besitos por aquí, cariñitos por acá, tenemos resuelto esto, Miren, el primer crédito del Fondo Monetario Internacional viene al año del punto cero, cuando más o menos esté estabilizada la cosa. ¿Qué va a hacer los primeros 12 meses? Porque, y aquí quiero concluir. Piensen, amigos, lo siguiente. Aun cuando la transición sea por conversión y pacífica, no hay comisión de enlace. ¿Okay? Hay un video, un documental de Deutsche Welle sobre el sandinismo, que invito a que vean, está en YouTube. ¿Ok? No hay comisión de enlace, no hay información posible. Nadie sabe ni siquiera dónde están las 500 y tantas organizaciones. Y María Corina y el mundo necesitan 500 tipos que estén dispuestos a tocar la puerta y a empoderarse de eso. 500. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir, lo que va a haber son altos montos de incertidumbre y la necesidad de un discurso político legitimante y legítimo, consistente, que lea e interprete lo que la gente quiere, porque el primer año va a ser muy duro y la transición no va a ser, vamos, atentos aquí, vamos a aumentar el sueldo a los maestros y a los profesores. No, porque es que no va a haber dinero ni información. O sea, la transición tiene la infausta tarea de buscar un principio de orden dentro de una circunstancia caótica. Claro. Van a encontrarse un Estado saqueado. Vamos a conseguirnos ¿con quién cuento? ¿Con la policía? Pregúntale a Diosdado. ¿Con el ejército? Pregúntale a Padrino. Ayer, si es verdad o mentira, no lo sé, las redes sociales decían que habían enfrentamientos armados de dos facciones de la guerrilla colombiana en territorio venezolano del sur del país. O sea, ¿cómo vamos a resolver todo esto? Y sobre todo, ¿cómo le damos sostenibilidad a cualquier cosa? Y entonces, al lado, por supuesto, del imperativo de la justicia, debe ir el imperativo de la verdad. Tiene que haber una comisión de la verdad amplia, magistral, en el sentido que con gente creíble, con gente de verdad de peso y de autoridad moral, que eche el cuento como es, para que esto no lo volvamos a repetir. Porque si no, ¿ustedes saben lo que es patético?
Ortega y su mujer gobernando el Nicaragua como si no fueran sultanes. Es patético. Unos ancianos envilecidos que controlan el país, que tienen el país en un puño, y eso fue porque en el momento de la transición se equivocaron. Y como hubo equivocaciones, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Con gente vil no se logran cosas buenas. Y entonces el venezolano, aún con el pañuelo en la nariz, tiene que buscar mucha fuerza moral, porque ni con debilidades ni con vilezas se puede salvar el país. Y en el punto cero de la transición, eso es muy importante. Y la pregunta es para los tres, y ya vamos en tiempo de conclusiones. Pero vamos a si usar la transición y decir que estamos en transición como estrategia política funciona. Es una pregunta a ellos, incluso como venezolanos, no necesariamente como especializados, cada uno en su oficio, pues, ¿no? Usar la estrategia, la transición como estrategia, ¿eso funciona? Pero quiero antes colocar el comentario que hace José Álvarez, que dice: buenos días. 1, esto es un conflicto de poder. 2, la justicia solo es posible cuando hay un poder superior que la pueda imponer. 3, los avances de cada sector dependen de la fuerza. 4, la negociación solo es posible cuando ambas partes concluyen que no tienen fuerza para imponerse. Muy bien. Doctora Aguana. Vamos entonces a ir cerrando. Hay transición cuando hay cambio del estatus político. O sea, ahorita estamos hablando de la transición sobre la base de que el régimen se vaya y venga o se haga efectivo ese 28 de julio de 2024. Eso en este momento no está planteado. A mi juicio, eso no está planteado. Es decir, hay cambio, va a haber cambio, es decir, va a haber ruptura del hilo constitucional, como decía Lavarría, y luego de esa ruptura del hilo constitucional venga una junta de gobierno que diga cómo es que va a ser suspendiendo todos los poderes públicos del Estado. ¿No? Tan simple como eso, ¿no? Entonces, vamos a sincerar esta situación. Vamos a sincerar esta situación. ¿Qué es lo que está diciendo Grenell ahorita? Y me parece, ¿por qué? Porque en esas fuerzas, Grenell siempre ha sido el que quiere negociar con el régimen. Sí. Entonces, bueno, muy bien. Si eso es así, yo le veo los días contados a Marco Rubio. Entonces, vamos a quitarnos la careta y vamos a ser realistas. A mí no me gusta decir estas cosas porque da mucha, pero por favor, los venezolanos estamos todavía montados en la burbuja de que efectivamente van a venir a salvarnos. Eso no es así. Entonces, cuando la gente empiece a aterrizar cuál es la realidad, no es que vayamos de repente a negociar con los criminales, etcétera. Precisamente lo que están haciendo los Estados Unidos, poniéndole el cerco a Venezuela, precisamente es para que los criminales salgan. No necesariamente eso va a implicar que el régimen salga. Sí. Puede ser que los criminales, ¿cómo se llama? Que quienes manejan el cártel del Sol, etcétera, pero como ustedes saben, eso no es posible. Tú no sales de un cártel, el cartel de Sinaloa, Guzmán está preso hace un montón de tiempo y toda la gente del cártel de Sinaloa está preso, pero el cartel sigue ahí y los Estados Unidos están diciéndome, señores, para arrasar con esa gente de nos meternos dentro de México. Y la presidenta le dice que no. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, bueno, el primer paso, el elefante hay que comérselo por pedacitos. El primer paso de esto es ponernos de acuerdo con los gringos, efectivamente, cómo es que va a ser realizada, entre comillas, esa transición, que si no hay ruptura del hilo constitucional, como históricamente ha ocurrido en Venezuela, que hay un gobierno que decide que ya no es lo viejo, sino va lo nuevo, porque aquí podría ocurrir de que efectivamente salgan las cabezas de entre comillas, cártel. Sí, de nuevo el doctor se queda congelado. Bueno, vamos a aprovechar por el tiempo, ojalá que él rápidamente se pueda reconectar para sus conclusiones. Blanca, adelante, y después Víctor. Sí. Bueno, yo retomando dándole como una observación a lo que estaba diciendo el doctor Luis Manuel Aguana, yo estoy de acuerdo con él, porque eso de decir que estamos en transición ahorita es como crear falsas expectativas, es darle a la gente una ilusión, ¿verdad? Una
una especie de, no quiero decir la palabra consuelo, pero es la que me viene reiteradamente, de que, bueno, sí, estamos, es como decía un amigo mío, bueno, era Teodoro el que lo decía, estamos mal, pero vamos bien, ¿se acuerdan? Sí. Ajá, es eso, bueno, decir que estamos en transición es como decir que vamos bien. Entonces, ahí está Luis Manuel para que termine la idea. Adelante, No, doctora Juana. Sí. Simplemente quería cerrar con esta idea. Una vez que se haya, que los Estados Unidos logren un acuerdo, porque efectivamente eso se va a tener que llegar a un acuerdo en relación con lo que ocurre en Venezuela, porque lo que quieren ellos es la salida efectivamente de Maduro del poder, y que eso efectivamente ocurra, porque hasta ese momento ellos no dejarán el asedio. Entonces vaya a concurrir el hilo constitucional como lo tenemos previsto para que exista una sucesión. Sí, de nuevo el doctor Juan se queda congelado por el internet. Bueno, ya es tiempo de conclusiones. Le mete suspenso. Sí, para yo creo que él logró redondear su idea. Yo creo que la redondeó. Entonces deberíamos darle la oportunidad al doctor Maldonado. Víctor, para concluir. Mira, lo que yo me estrategia política, decir que estamos en transición como estrategia política. Bueno, yo he pensado muchas veces que eso es como decir estamos muriendo, ¿no? Desde que naces mueres, ¿no? Entonces estamos en transición porque todo cambia. Son recursos lingüísticos, ¿no? Metáforas, ¿no? Pero yo creo que lo dije la semana pasada, entre eso y la metodología de Guana, me quedo con la metodología de Guana. ¿Ok? Que define claramente cada una de las tres etapas en lo que consiste un proceso de cambio. ¿Ok? El segundo me montó en la última frase de Guana del asedio. Miren, queridos amigos, los asedios son largos y decía Sun Tzu en El arte de la guerra, dolorosos y terribles. ¿Ok? Entonces, yo creo que los venezolanos, yo le decía algunas veces a María Corina, mira, no se puede ser apocalíptico todo el tiempo. O sea, que Cristo viene y viene bravo y viene ya. Ha dejado a religiones completas sin alfombra, ¿no? Porque Cristo viene cuando venga. Y no, digamos, y nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, uno no termina de saber cómo estos procesos transcurren y la verdad es que nadie está en la cabeza de Trump y de su equipo de gobierno, que como lo plantea Guana, tiene diferencias de enfoque. A mí me parece que ese es un gobierno lleno de halcones. Los halcones son mayoritarios. Y sin embargo, Trump es un negociador fuerte, un negociador duro. Y por lo tanto siempre va a preferir una buena negociación que un mal pleito. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, dicho esto, yo lo que creo también es que hay que entender que a pesar de nuestras aspiraciones de que siempre vamos para bien, como lo planteaba Blanca Rosa, que decía Teodoro, estamos mal, pero vamos bien. Lo cierto es que si jugamos mal, nos va a ir mal. Porque ¿cuáles son los posibles desenlaces de estas crisis? Porque lo que sí creo, no estamos en transición, pero estamos viendo la enésima crisis. O sea, el que Maduro se ponga el flu, digamos que ya es una demostración de cuánta crisis tiene encima, y las caras, y la seriedad, y las reuniones en el Meliá. Miren, este régimen no se reunía en el Meliá desde la época de Chávez al inicio, donde yo pude ver a los mismos empresarios de ahora montados sobre las sillas aplaudiendo frenéticamente. No ha cambiado mucho las cosas, ¿sabes? Pero bueno, ¿cuáles son los posibles desenlaces? En primer lugar, como lo plantea Guana también, reequilibrio del régimen vigente. O sea, el régimen se adapta para sobrevivir. En una negociación, ok, me voy a portar bien, libero los presos políticos, convoco a las enésimas elecciones, las elecciones más o menos a no sé qué, y digamos que yo me reservo tal o cual cosa. La segunda posibilidad, nuevas reglas del juego, que se definan las bases institucionales y, por supuesto, cada una de estas cosas requiere montos de fuerza diferentes. Nuevas reglas del juego es lo que plantea Aguana, un momento en el cual los que se encargan del poder dicen, yo me voy a regir por estas reglas, un estatuto de la transición. Ok, por favor, los que escribieron el estatuto del interinato, absténganse esta vez, ya que el inmenso favor del país de no poderlo. Tercero,
Involución política, o sea, podemos no avanzar sino retroceder, que haya un retroceso autoritario, eso también es posible. O sea, que esta jugada se pierda y que finalmente, digamos, como dicen ellos, van a una nueva fase de la revolución armada, digo yo, más violenta, porque violenta es, y más comunista, ¿ok? Que eso siempre se la sacan del bolsillo. Y cuarto, acuerdo forzado tras esta crisis que va a generar estos acuerdos, que es ni chicha ni limonada, un equilibrio inestable entre el régimen y una oposición que alcanza ciertas cotas de poder y ciertos grados de lo que la gente quiere. Pero miren, en serio, aquí la clave es lo que la gente quiere. Que le guste o no le guste al Suro, lo lamento por él, ¿saben? Es lo que la gente quiere, lo que la gente reconoce, que me guste o no me guste a mí, que sea quien es, a la gente le importa poco. Porque si no contamos con esa base de legitimidad, todo está perdido. Y legitimidad es creencia en la validez. Bueno, que la gente son unos borregos, que no sé qué. La verdad es que si tú quieres persuadir a la gente, trátala bien. Refiérate a ella con decencia. Considéralos ciudadanos. Y con respeto. Ámalos, no los odies. Y entonces ya habrá otro momento para estos esfuerzos de persuasión. Pero las cosas son como son, y sí, gente como Luis Manuel y Blanca Rosa, sí tienen la entidad para dar consejos. Los grandes consejos: construyan consensos con quienes son, ¿ok? Ese es un gran consejo. O sea, porque allí sí creo que sería factible decir, solos no pueden. O sea, María Corina sola con su equipo no va a poder. Tiene que él tiene que construir un gran consenso que le dé todavía más fuerza moral y que le dé todavía más claridad interna, porque sola ella con su equipo de Guacamaya no va a poder, ¿ok? No va a poder frente con este desafío. Y en segundo lugar, tienes que responderte, tener hipótesis factibles y plausibles sobre las grandes hipótesis. Dos hipótesis: el problema militar y yo creo que el problema de educación. Porque tú tienes que darle algo a la gente, pero tú tienes que reconstruir la narrativa y empezar a dar señales de que las cosas han cambiado. Tercer problema, el problema de la coyuntura, que es el problema del hambre, de la pobreza, etcétera, etcétera. Y el discurso tiene que ser realista y sustentable, porque no es verdad, es que mira, ni contratando todos los cruceros del mundo a disposición, tú puedes traerte 8 millones de venezolanos. Y otra cosa, porque no tienes ni siquiera energía para mantener 8 millones de venezolanos con luz eléctrica. Pero bueno, esas son cosas de detalles menores que después se pueden ver. Yo agradezco mucho a Blanca Rosa y a Luis Manuel y a ustedes, digamos, la oportunidad de reflexionar todo esto. Y bueno, esta es mi última intervención de esta sesión. No, pero comprometido para el miércoles que viene, claro, que vamos a tratar la refundación, ¿no? Claro. De hecho, Víctor ofreció unas palabras ahorita excelentes en cuanto a Blanca y a Luis Manuel, en el compromiso que tienen con todos los venezolanos. Así es. Tenemos que concluir, doctora Juana y Blanca. No sé si hay algo adicional. Algo, además, que se le haya quedado, doctora Juana, No, tengo muchísimo que decir, pero no va a haber tiempo. Tengo muchísimo que decir, pero no va a haber tiempo. Más allá de decirles que muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio de conversar con esas mentes privilegiadas de Víctor y Blanca Rosa, y por supuesto con ustedes, que siempre han sido nuestros anfitriones en estas cosas. Muchísimas gracias. Blanca, ya para terminar. Sí, bueno, a mí me gusta siempre resumir diciendo que perseverar es la orden, porque a veces cuando uno se pone a examinar muy en detalle lo que tiene servido, lo inunda la impotencia, digámoslo así, pero no hay que dejarse. No hay que dejarse, y perseverar es la orden. Hay salidas, ya lo hemos visto aquí, nos hemos planteado las posibilidades, y lo importante es, como lo decía el doctor Maldonado también, oír a la gente y luchar por lo que la gente quiere. Y la gente ya se ha expresado reiteradamente, y a eso es que tenemos que ir. Gracias por la invitación. Oye, qué buena tertulia la de hoy. Comprometidos para el miércoles que viene a las 8 en punto de la mañana, sí, como el día de hoy. Refundación será nuestro próximo tema, el tercer aspecto de lo que planteaba el doctor Aguana. Así es. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias. Y por haber resistido este internet. Ciertamente. Penuria. Un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Oye, el internet ha estado que nos saboteaba no solamente al doctor Aguana, también a nosotros. Sí. Sí. Bueno, pero mira, yo creo que transición casi que requeriría una segunda parte. Bueno, imagínate, mujer, pero es que la retomaríamos. Yo creo que mejor es retomar unos 15 minutos del próximo miércoles para entrar en esta refundación, que yo no sé cómo interpretas tú la refundación, y en esto comprometeríamos al doctor Aguana, porque es que hay tantos proyectos de país a los que nosotros incluso hemos asistido, que nos han invitado distintos grupos de venezolanos brillantes que hay, como el doctor Aguana, como Víctor, como Blanca, que todos tenemos el boceto, todos tenemos la maqueta, todos tenemos el dibujo del país que vamos a lograr después de salir de esto. Yo no sé si por allí irían los tiros en cuanto al doctor Aguana y el planteamiento que nos va a hacer en cuanto a la refundación. Creo que la metodología también es importante, porque él es una de las personas que con ANCO han insistido en la constituyente originaria, pues, ¿no? A lo mejor partiría de allí. Es verdad. ¿Qué tan propicio es hablarlo en estos momentos con ellos, además? Bueno, la semana que viene. La semana que viene, miércoles de la semana que viene, entonces esta tercera parte de esta tertulia, en donde abordaremos este grupo de tertulias que esperemos esté dejando mucho para el debate, mucho para el análisis y mucho para el intercambio de ideas. Claro, para ese intercambio de ideas que es importante, sobre todo en estos momentos. De verdad que a todos, primero ofrecerles disculpas por también la inestabilidad de nuestro servicio de internet. Agradecerles que se quedaron Agradecerles, pero exactamente, por sobre todas las cosas nos acompañaron hasta este final, un tanto accidentado con el servicio, con el internet, pero muchísimas gracias a todos los que aportaron sus ideas, sus comentarios. Quiero aprovechar porque nos preguntaban de nuevo por el profesor Ñáñez. Él es invitado permanente de esta casa, pero sus compromisos profesionales y académicos le han impedido seguir teniendo el espacio con nosotros. Sin embargo, él es de la casa. Sí. Él también es de la casa. Entonces, gracias por el interés que han mostrado por el profesor Ñáñez. Agradecerles a todos por sus preguntas, sus comentarios, la velocidad en la que algunas veces aparecen sus preguntas y sus opiniones impiden que las coloquemos todas al mismo tiempo, sobre todo cuando estamos escuchando la intervención de cada uno de nuestros invitados, pero siguen siendo muy valiosas para nosotros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó lo que vieron, por favor apóyennos con un like. Y además, si les gustó lo que vieron, pues copien incluso el programa de la semana pasada, la Tertulia 1, copien esta Tertulia 2 y distribúyanla entre sus grupos de WhatsApp y entre sus amigos. Gran idea, mujer. Mira, y yo quería aclararle a algunos amigos del chat que el entrevistado de ayer no fui yo. El entrevistado de ayer fue Alexis Alzuru. Sí. Es que algunos colocaron en voz mía lo que estaba diciendo el profesor Alzuru. Entonces, yo como periodista estoy para hacer preguntas, para buscar que el entrevistado nos ofrezca su parecer, sus ideas, sus puntos de vista. Fue lo que manejamos ayer con el profesor Alzuru. Que ustedes puedan estar o no de acuerdo, como lo acaba de expresar Víctor Maldonado en cuanto al profesor Alzuru, pues magnífico, perfecto, pero no pongan en mi boca cosas que ha dicho el profesor Alzuru como si las estuviese diciendo yo. Le agradecería muchísimo eso. Bueno, por acá nos están sugiriendo que hagamos también un programa con el doctor Aguana para que podamos escucharlo, todas las propuestas. Muchas gracias por tu sugerencia, Mona Lisa, que iba a comentar algo relacionado con eso que estabas diciendo, pero se me fue, así que nos vamos a tener que ir nosotros también. No, pero yo no quiero irme sin promocionar el programa de mañana. Muy bien. Porque mañana vamos a hablar un programazo tenemos mañana. Pero unos invitados de súper de lujo. Y el tema es la política en tiempos de inteligencia artificial. Estupendo. Amigos, corran la voz, por favor, no nos fallen, como les digo yo siempre, porque mañana van a estar con nosotros Floris Caray
y Miguel Fontán. Y Dorotea los está pidiendo. Aquí está, queremos, Ah. mira lo que dice Dorotea, queremos a Floris Caray y a Fontán. Ah, bueno, mañana esto Dorotea. va a aparecer una promoción que la hicimos adrede, porque mañana van a estar Floris Caray y Miguel Fontán hablando y desarrollando y desmenuzando este temazo, que es la política en tiempos de inteligencia artificial. Qué bien. Imagínate que ya incluso hay ¿Qué hay? políticos que están contando con inteligencia artificial, como incluso proponerlos en un congreso. No, ¿qué tal? No. Cuando el destino ¿Qué te nos parece? alcance. Ajá, bueno. No, todo eso mañana lo conversamos. Qué buen programa. Sí, mañana. Bueno, corran la voz, no pueden perdérselo. No esperen a que después se lo cuenten. No. Véanlo en vivo. Sean protagonistas Sean también. protagonistas para que poder incluir también todas sus opiniones. Ahora sí, José Domingo, las 9:00 Cónchale, mejor, mira, sí, es verdad. Vámonos. Vámonos. Gracias. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy aquí de ustedes. Juicio, fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras y tampoco olviden que el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. El programa de hoy estuvo patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, la onda de los palos grandes. Tavola Calda, ristorante La Cocina Italiana, sempre al di là. Pescadería Paterdama, con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva.